Hay silencios que no son vacío. Son gritos antiguos que ya no quieren ser escuchados, porque nadie supo sostenerlos. Son pausas que no piden permiso. Que llegan cuando una mujer se cansa de dar explicaciones para una historia donde siempre termina cediendo su lugar. El silencio que nace después del hartazgo no es un acto de cobardía. Es la única forma de preservar lo que aún queda intacto de sí misma. Carl Jung decía que la mujer no encuentra su alma en el amor que da, sino en el silencio que se atreve a habitar. Y es allí, en ese espacio sin ruidos, sin roles, sin necesidades ajenas, donde ella empieza a recordar quién era antes de ser todo para todos. No está huyendo. Está regresando. A su cuerpo. A su tiempo. A la dignidad emocional que nunca debió negociar. Y cuando lo hace, algo en él se rompe. Este vídeo es una pausa larga, como esas tardes en las que el alma no quiere respuestas, sino compañía. Si algo resuena contigo, una imagen, una frase, una herida, déjalo en los comentarios. Aquí, nadie viene a gritar. Solo a recordar lo que tanto tiempo fue callado. Y si este refugio te abraza de algún modo, suscríbete. Porque toda mujer que decide dejar de suplicar, necesita un lugar donde su silencio también sea visto. Hay silencios que no son ausencia, son terremotos internos que desorganizan el ego de quien alguna vez creyó tener el control. Cuando una mujer deja de explicar, justificar, calmar o sostener, no está abandonando al otro, está dejando de abandonarse a sí misma. Y en ese acto de retirada silenciosa, algo profundo se activa en la psique masculina, el miedo primitivo de volverse irrelevante. Porque hasta entonces, su identidad giraba en torno a la reacción constante de ella. Su presencia era un espejo, su amor, una validación. Pero ahora, ella ya no está ahí. Carl Jung llamó a esto la retirada de la proyección, cuando la mujer deja de ser la pantalla donde el hombre proyecta sus inseguridades, deseos y autoimagen. Deja de reflejar lo que él necesita ver y comienza a verse a sí misma. Esta retirada no es un castigo. Es una cura. Porque durante años, ella fue más espejo que ser humano. Reflejaba sus logros, sostenía sus vacíos, confirmaba su valor, hasta que un día, simplemente se corrió del centro. Y él, quedó frente a sí mismo. El control masculino no siempre se ejerce con fuerza. Muchas veces, se disfraza de necesidad. De dependencia afectiva que exige la presencia constante de ella para no enfrentar su propio abismo emocional. Pero cuando ella ya no responde, ya no explica, ya no vuelve, el hombre que antes se sentía fuerte en su compañía, comienza a implosionar. Porque confundía su presencia con su misión. Su entrega con pertenencia. Y ahora, sin ella orbitando su mundo, su ego empieza a resquebrajarse. Este silencio no es rencoroso. Es simbólico. Es la ruptura interna de una función que ella asumió sin saberlo, la de madre emocional. Porque muchas mujeres no fueron pareja, fueron sostén. Y cuando dejan de cumplir ese rol invisible, el hombre no siente su ausencia como pérdida, sino como una amenaza a su autoimagen. Ya no hay quien lo consuele. Ya no hay quien le traduzca el mundo. Y esa falta, silenciosa, seca, sin escenas, lo desestabiliza más que cualquier grito. Recuerdo una historia. Ella solía avisarle todo. Ya llegué, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Cada mensaje era un puente. Hasta que un día, simplemente dejó de escribir. No por enojo. Por cansancio. Y fue en ese vacío donde él empezó a buscarla con desesperación. Porque no sabía estar sin ella. No sabía existir sin el reflejo constante de su cuidado. Su mundo, tan seguro mientras ella orbitaba alrededor, colapsó cuando ella se volvió un centro inalcanzable. Lo que desestructura al hombre no es la soledad. Es el corte repentino de una dinámica donde él siempre fue prioridad. Porque el silencio femenino no es solo una falta de palabras. Es un límite sin explicaciones. Es un espejo que ya no refleja. Es un amor que se retira sin promesas ni escándalos. Y en esa ausencia que no suplica, él descubre que nunca la conoció realmente.
Solo se conocía a sí mismo, a través de ella. Este tipo de silencio, maduro, decidido, sin dramatismo, no se improvisa. Es el resultado de años de palabras ahogadas, de gestos no vistos, de presencias ignoradas. Y cuando finalmente llega, ya no hay vuelta atrás. Porque no es una estrategia. Es una metamorfosis. Ella ya no es la misma. Y él, tampoco. Porque ahora, por fin, está solo consigo mismo. Y así empieza el verdadero reencuentro con el alma femenina, no cuando ella grita, no cuando ella pide, no cuando ella insiste, sino cuando, desde un lugar hondo y sereno, deja de estar disponible. Porque ahí, en ese silencio, en esa grieta sin consuelo, nace algo que el hombre no puede controlar, y es eso mismo lo que más lo asusta. No toda mujer que se aleja quiere irse. A veces, simplemente deja de tener fuerzas para quedarse. No por falta de amor, sino por exceso de entrega. Hay presencias que se desvanecen no porque dejaron de sentir, sino porque ya no pueden seguir sosteniéndose en medio de tanta indiferencia. La invisibilidad, entonces, no es abandono. Es mecanismo de supervivencia emocional. Y en esa niebla donde parece que ella ya no está, se está protegiendo. Las mujeres más fuertes que conocí aprendieron a desaparecer. No como estrategia. Como refugio. Porque suplicaron con gestos, con cuidado, con presencia, y no fueron vistas. Porque ofrecieron lo que nadie pidió, y aún así, no fueron elegidas. Y entonces, su cuerpo empezó a hablar. A retirarse. A silenciarse. A dormirse para no implosionar. Como un animal herido que se esconde no para huir, sino para curarse donde nadie pueda lastimarlo otra vez. Jung hablaba del sí mismo como un centro profundo que emerge cuando la persona deja de identificarse con la máscara. Esa máscara, la persona, que muchas mujeres usan para ser aceptadas, amadas, toleradas. Pero llega un momento en que la máscara se cae. No porque ella quiera mostrar su rostro real, sino porque ya no puede sostener una imagen que la desangra. Y entonces ocurre lo que pocos entienden, se vuelve invisible. No para desaparecer, sino para volver a ser. El arquetipo de la mujer invisible no es fragilidad. Es fuerza contenida. Es la sabiduría de no rogar, de no exigir, de no volver donde no hay eco. Su fuerza no está en hablar más fuerte, sino en elegir el silencio como escudo. Porque aprendió que la oxitocina mal gestionada, ese lazo químico que el cuerpo genera al cuidar, al dar, al amar, puede encadenarla a hombres que no la protegen. Y entonces decide cortar. No desde el odio. Desde la dignidad. El cuerpo femenino sabe. Cuando una mujer se siente emocionalmente desnutrida, entra en hibernación. Baja sus expectativas, disminuye el cortisol, y empieza a desaparecer poco a poco. Ya no discute. Ya no insiste. Ya no se entrega. No porque dejó de sentir, sino porque el alma pidió una pausa. Y esa pausa se manifiesta como frialdad, distancia o aparente indiferencia. Pero en el fondo, es un grito de agotamiento. Un ya no puedo más, que nadie escucha. Este tipo de desaparición no es un acto consciente. Es un síntoma. El cuerpo dice basta cuando la mente aún quiere entender. Y mientras él sigue pidiendo explicaciones, ella ya está lejos, emocionalmente desconectada, aunque esté físicamente presente. Porque hay distancias que no se miden en metros, sino en silencios acumulados. Y cuando la distancia interior es demasiado grande, ninguna palabra puede acercarla. La mayoría de los hombres no nota su retiro hasta que ya es definitivo. Siguen creyendo que ella está ahí, esperando, disponible. Pero cuando finalmente miran, ella ya no está. No hay mensajes. No hay preguntas. No hay insistencia. Solo una ausencia serena que no exige nada. Y esa falta, sutil, elegante, letal, es la que más duele. Porque no deja espacio para el reclamo. Solo para el vacío. Y entonces empieza el duelo real. No porque ella se fue con alguien más. No porque hubo una pelea.
sino porque dejó de intentar. Y eso lo cambia todo. Porque la mujer que se vuelve invisible por supervivencia, no está huyendo. Está eligiéndose. Y cuando lo hace, se vuelve más fuerte. Más entera. Más ella. Aunque nadie lo note. Aunque él solo lo entienda cuando ya no haya forma de recuperarla. Durante años, ella sostuvo un reflejo que no le pertenecía. Fue el espejo donde él se contemplaba fuerte, deseable, necesario. Cada gesto de ella confirmaba su valor. Cada mirada, cada gesto de cuidado, cada silencio tolerante alimentaba la imagen que él había construido de sí mismo. Pero no era real. Era una proyección. Una escultura emocional esculpida a través de la entrega incondicional de ella. Hasta que un día, sin previo aviso, el espejo se quebró. Y él, frente a su propio rostro, no supo quién era. La mujer que empieza a curarse ya no puede sostener el ego ajeno. No es rechazo. Es cansancio. Ya no quiere ser el suelo donde él camina sin mirar. Ya no puede fingir que no duele ser invisible en una relación que consume su luz para encender el mundo de otro. Es entonces cuando ocurre el efecto Galatea invertido. Ella deja de ser una estatua moldeada por la mirada masculina, y comienza a esculpirse a sí misma, con sus propias manos, a su propio ritmo. Ya no es obra de nadie. Es autora de sí. Jung llamó a este proceso, individuación, el camino de regreso a una misma. No es egoísmo. Es reparación. Es el momento en que la mujer suelta la identidad que le impusieron, la cuidadora, la comprensiva, la que espera, y empieza a escucharse. Su alma pide espacio. Su cuerpo pide descanso. Su mente necesita silencio. Y todo lo que antes parecía amor, ahora se revela como una danza desequilibrada, donde solo uno se sostenía con la fuerza del otro. Cuando una mujer se vuelve autoobservadora, algo se rompe en la dinámica relacional. Porque el hombre que construyó su sentido de valor a partir de la mirada admirativa de ella, ya no se reconoce. Ella ya no lo contempla como antes. Ya no lo valida, no lo calma, no lo sostiene. No porque dejó de amar, sino porque empezó a verse a sí misma. Y en ese giro interno, él se siente desplazado. No por otro hombre. Por la conciencia de ella. Lo más doloroso no es su ausencia física. Es su presencia lúcida. Ella sigue ahí, pero ya no reacciona. Ya no se desvive. Ya no se desborda. Observa. Escucha. Está. Pero desde un lugar que él no puede manipular. Y eso duele más que cualquier distancia. Porque le demuestra que el poder que tenía sobre ella no era amor, era inconsciencia. Y ahora que ella despertó, ya no hay forma de volver atrás. Muchos hombres sienten esta transición como una amenaza. Como si hubieran perdido a una aliada emocional sin siquiera haber tenido tiempo de entender lo que estaba pasando. Pero no fue de un día para otro. Fue un proceso largo, silencioso, lleno de grietas pequeñas que se acumularon. Cada vez que ella cayó. Cada vez que no fue vista. Cada vez que dio más de lo que tenía. Y ahora, cuando ya no queda nada que entregar, él se da cuenta de cuánto dependía de su reflejo. Ella no grita su transformación. La encarna. No hace escenas. Hace pausas. Y en esas pausas se reconstruye. Se pregunta qué desea, qué necesita, qué partes de sí misma sacrificó para mantener una ilusión. Y en esa búsqueda, ya no necesita a nadie que la valide. Solo necesita honestidad. Verdad. Tiempo. Espacio. Porque está cansada de ser espejo. Quiere ser cuerpo. Alma. Mujer entera. Cuando él intenta recuperarla, ya es tarde. Porque no hay nada que recuperar. Ella ya no está en el lugar donde él la dejó. Se movió. No físicamente, sino existencialmente. Ya no gira en torno a su ego. Ya no vive para reflejarlo.
Y en ese vacío que él no puede llenar, se da cuenta de que lo que más temía no era perderla, era enfrentarse a sí mismo sin ella como excusa. Y eso, para muchos, es insoportable. Hay un tipo de frialdad que no nace del rencor, sino de la claridad. No es ausencia de amor, es presencia de soberanía. Una mujer puede amar y, al mismo tiempo, no ceder. Puede cuidar y, sin embargo, no permitir ser arrastrada. Porque ha comprendido que la ternura que no se sostiene en límites se vuelve autoaniquilación. Y entonces aparece esa nueva versión de ella, serena, firme, distante y profundamente amorosa. Una frialdad que no castiga, pero que ya no se arrodilla, y que tampoco se disculpa por ya no ser accesible. Marion Bodman lo llamó el arquetipo de la reina, esa energía femenina que ya no grita para ser oída, que ya no suplica amor, que simplemente habita su lugar con una presencia que no pide permiso. No es frialdad emocional, es madurez afectiva. No necesita demostrar nada. No necesita justificarse. Su poder no está en lo que entrega, sino en lo que ya no tolera. Y eso, es una amenaza para todo vínculo construido sobre la dependencia. Porque nadie le enseñó que podía amar sin desaparecer, que podía estar sin salvar. Cuando una mujer deja de esperar, algo cambia en su cuerpo. La dopamina que antes se activaba al recibir migajas de atención ya no le interesa. El cerebro deja de buscar gratificación externa. Y entonces, aparece un tipo de silencio que no es vacío, es una declaración. Ella ya no está disponible para los juegos. Ya no quiere respuestas, explicaciones ni disculpas. Quiere paz. Quiere dignidad. Y sobre todo, quiere distancia de lo que la hacía desdibujarse. Porque el costo ya no es solo emocional. Es vital. Su ausencia de reacción no es indiferencia. Es conciencia. Porque ahora ve con claridad todo lo que antes soportó por miedo a perder. Y ya no está dispuesta a pagar ese precio. No se trata de castigar. Se trata de protegerse. Porque cada vez que cayó, una parte de ella se quebró por dentro. Y ahora, por fin, ha decidido no romperse más. Y si para eso necesita parecer fría, lo aceptará. Porque su salud emocional vale más que cualquier vínculo tibio. Y esa renuncia, aunque silenciosa, es irreversible. La madurez afectiva no se ve en cómo ama una mujer, sino en cómo se aleja. En cómo elige el silencio cuando antes habría implorado. En cómo respira hondo en lugar de suplicar otra oportunidad. En cómo decide quedarse sola, antes que quedarse en un lugar donde su alma se contrae. Esa frialdad no es una máscara. Es un abrigo. Una capa que la protege mientras camina de regreso a sí misma. Y no se trata de frialdad literal. Se trata de una temperatura emocional nueva, templada por la experiencia, enfriada por la claridad. Y él la siente. Aunque no entienda qué está pasando. Percibe el corte. La distancia. La serenidad inquietante de una mujer que ya no gira en torno a su necesidad. Porque antes, cualquier palabra suya era una puerta. Y ahora, ni siquiera una súplica abre ese umbral. Porque ella ya no está esperando. Está decidiendo. Y esa diferencia es brutal. No solo para él, también para ella. Porque al dejar de orbitar alrededor de otro, se convierte en su propio eje, su propio centro de gravedad. Ese distanciamiento emocional no surge de la nada. Es el resultado de todo lo que fue acumulado, postergado, minimizado. De cada vez que ella se doblegó. De cada vez que eligió el vínculo por encima de sí misma. Y ahora, ese silencio que lo confunde es en realidad un acto de amor propio. No le pertenece a él. Le pertenece a ella. Es la forma en que su alma le dice, ya basta. Y ese basta, dicho sin elevar la voz, tiene la fuerza de una decisión ancestral. Esta frialdad amorosa no destruye. Cura. No rompe. Acomoda. No aleja por despecho, sino por respeto. Porque finalmente entendió que no necesita reaccionar para ser sentida. Ni gritar para ser escuchada.
que su mayor poder no está en hablar, sino en retirarse. Y cuando lo hace, lo que queda no es vacío. Es la huella imborrable de una mujer que decidió volver a casa, su propia piel, su propio pulso, su propia calma. Y desde ahí, ella ya no ruega. Ella elige. Sin ruido. Sin miedo. Durante mucho tiempo, él no notó su presencia. No porque no estuviera, sino porque siempre estuvo. Siempre disponible, siempre atenta, siempre orbitando en torno a su mundo. Ella era el campo gravitacional que sostenía su estabilidad emocional, aunque él nunca lo supiera. Hasta que un día, ella dejó de girar a su alrededor. Y en ese momento, sin palabras, sin escenas, algo en él se quebró. Porque su universo, construido sobre la certeza de que ella siempre estaría, comenzó a colapsar desde adentro. No se trata de amor, se trata de dependencia. La mayoría de los hombres no lo percibe a tiempo, pero han edificado su autopercepción afectiva sobre la constancia femenina. Ella no solo era pareja. Era contención, era suelo, era eco. Y cuando decide no responder más, no insistir más, no regresar más, él siente un frío que no entiende. No lo lastima su partida. Lo desestabiliza la falta de su reflejo. Porque sin ella, no hay quien confirme su importancia. Carl Jung hablaba del narcisismo funcional, ese estado donde el ego necesita espejos externos para sostener su imagen. Ella era ese espejo. Y cuando se aleja, no hay ruptura visible, pero sí un desorden interno que lo arrastra hacia el abismo de su inseguridad. Porque la mujer que ya no gira en torno a él, se convierte en planeta con su propia órbita. Y eso, es imperdonable para un ego que se creía el centro del sistema. Estudios de neuroimagen han demostrado que los hombres experimentan la percepción de rechazo no tanto a través de palabras, sino por la ausencia de estímulo. Es decir, no sufren porque ella les dijo algo. Sufren porque ya no les dice nada. El silencio no se escucha, pero se siente. La ausencia no grita, pero perfora. Y esa falta de interacción, esa quietud emocional donde antes había reacción, es vivida por él como una herida narcisista profunda. Él empieza a buscarla cuando ya no la siente. Pero no la busca a ella, busca lo que representaba, validación, atención, centralidad. Porque había aprendido a traducir el amor como insistencia. Y ahora, ante una mujer que no insiste, que no vuelve, que no ruega, se siente invisible. Es el reflejo invertido de lo que ella sintió durante años. Pero en su caso, el dolor viene no de la falta de amor, sino de la pérdida del poder que creía tener. Muchos hombres no saben cómo reaccionar ante esa retirada sin explicación. La ansiedad aparece. La inseguridad florece. Algunos imploran, otros se alejan para no reconocer su necesidad. Pero todos, en algún nivel, sienten el temblor. Porque la mujer que antes sostenía la relación con gestos invisibles, ya no está. Y esa ausencia silenciosa es más impactante que cualquier grito. Porque revela lo que él se negaba a ver, que su seguridad dependía de ella más de lo que quería aceptar. Y entonces aparece la paradoja. Él empieza a buscarla justo cuando ella ya no quiere ser encontrada. No porque lo odie. Porque ya no se necesita en ese lugar. Porque ha comprendido que sostener a alguien que no se sostiene a sí mismo es perderse una y otra vez. Y esa comprensión no viene con ira, viene con paz. Una paz que desarma. Porque no permite reconstruir el vínculo bajo las mismas reglas. Y eso, lo desorganiza. La mujer que se retira con dignidad no deja un vacío. Deja un espejo. Uno donde él, por fin, tiene que mirarse sin adornos. Sin aplausos. Sin refugio. Y en ese reflejo, tal vez descubra que nunca la vio realmente. Solo se veía a sí mismo, a través de ella. Pero ahora que ella se volvió centro de sí, ya no hay espacio para órbitas ajenas. Y él, sin saberlo, ha perdido algo que no sabía que tenía, una mujer que lo amaba más de lo que merecía, y que ya no se olvida de sí misma. Hay una escena silenciosa que se repite en muchas historias, ella crece, y él se aleja. No porque ella haya hecho algo malo.
sino porque su luz, ahora más firme, más propia, empieza a mostrarle a él todo lo que nunca quiso ver de sí mismo. La mujer madura no necesita convencer ni suplicar. Solo necesita ser. Y ese ser, denso, completo, sin adornos, desarma al hombre que aún vive atrapado en el reflejo de una madre emocional, esperando ser sostenido sin tener que sostener. La madurez femenina no es solo un estado emocional. Es un umbral simbólico. Cuando una mujer atraviesa ese portal, deja de necesitar ser elegida. Se elige. Deja de temer la soledad. La honra. Ya no pide atención. Pide verdad. Ya no necesita que la deseen. Necesita que la vean. Y en ese giro profundo, el hombre que no ha hecho su propio viaje interior siente que la pierde. No porque ella se haya ido, sino porque ya no le refleja la seguridad que él necesita para sostener su identidad frágil. Lo que antes lo tranquilizaba, ahora lo confronta. Carl Jung hablaba del complejo de Peter Pan como una forma inconsciente de evitar la madurez psíquica. Muchos hombres, al enfrentarse con una mujer que ha hecho su trabajo interior, sienten que pierden el lugar. Porque ella ya no es complaciente. Ya no es suave por obligación. Ya no se disculpa por su claridad. Y esa firmeza, esa capacidad de no necesitar, es vivida por él como una amenaza, no como una evolución. Su crecimiento lo empuja a ver su estancamiento. Y esa comparación no se soporta. Cuando la mujer activa su arquetipo salvaje, esa parte indomable que no pide permiso para ser el hombre que la deseaba por su dulzura, ahora se asusta por su profundidad. Ya no puede contenerla. Ya no puede predecirla. Ya no puede dominarla con su frialdad selectiva o sus ausencias estratégicas. Porque ahora ella no espera. No insiste. No se doblega. Y en ese nuevo campo emocional, él se siente como un niño frente a una fuerza que no entiende. No sabe si abrazarla o huir. Clarissa Pinkola Estés describía a la mujer salvaje como aquella que cuida, pero no se sacrifica. Que ama, pero no se entrega hasta desaparecer. Que deja rastro, no heridas. Y cuando esa mujer emerge, no lo hace con furia. Lo hace con presencia. Su voz ya no tiembla. Su mirada no se desvía. Y su cuerpo no negocia. Porque ha dejado de querer ser todo para todos. Y ha empezado a ser suficiente, para sí misma. No por orgullo. Por necesidad. Por respeto interno. El deseo inconsciente de muchos hombres es mantenerla pequeña. No por maldad, sino por miedo. Porque si ella crece, si se encuentra, si se sostiene, ¿qué lugar le queda a él? ¿Quién será él, si ya no hay una mujer girando a su alrededor, confirmando su valor? Ese miedo no se dice, pero se actúa. En forma de distancia, de crítica, de retraimiento. Porque su alma no sabe cómo sostener la grandeza de ella sin sentirse menos. Y entonces, prefiere verla débil, porque su fortaleza lo obliga a enfrentarse con su propia sombra. Ella lo percibe. Y aunque duele, ya no se encoge para hacerlo sentir más cómodo. Ya no baja el tono para no asustarlo. Ya no se esconde para ser amada. Porque ha entendido que su verdad vale más que cualquier vínculo condicionado. Y si su crecimiento lo aleja, lo aceptará. No como castigo. Como consecuencia. Porque ya no está dispuesta a seguir perdiéndose a sí misma para no perder a nadie más. Y esa decisión no se toma con rabia. Se toma con lucidez. El verdadero dolor no es perderlo a él. Es darse cuenta de cuántas veces se traicionó para retenerlo. Cuántas veces se hizo pequeña para no incomodar. Cuántas veces se cayó para ser querida. Pero ahora, ya no más. Ahora, cada paso hacia sí es un retorno. Y aunque él se pierda en ese camino, ella, por fin, se encuentra. Porque el amor verdadero no es el que la encierra, es el que la acompaña sin detener su vuelo. Y si en ese vuelo ella queda sola, sabrá sostenerse. Porque su soledad ya no es castigo, es territorio sagrado. Y desde ahí, su presencia no necesita aprobación.
Solo espacio. Y ese espacio será su nuevo hogar. No es su ausencia lo que más lo desarma. Es la forma en que se va. Sin ruido. Sin explicación. Sin necesidad de ser entendida. La mujer que deja de suplicar por amor no desaparece, se convierte en un espejo. Uno que, al no reflejar más necesidad, obliga al otro a enfrentarse con su impotencia. Porque su ausencia no es vacío. Es una declaración. Un límite. Una frontera emocional que ya no se cruza. Él, que alguna vez se sintió fuerte porque ella lo necesitaba, ahora se siente diminuto frente a su indiferencia serena. No entiende cómo alguien que dio tanto puede dejar de dar sin resentimiento. Pero es que ella no dejó de amar. Dejó de insistir. Porque entendió que no se trata de cambiarlo a él. Se trata de no seguir traicionándose a sí misma. Y en ese corte seco, sin dramatismo, su silencio empieza a resonar como culpa en la conciencia de él. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino. Él negaba su necesidad de ser amado a través del control. Ella negaba su deseo de ser vista en su totalidad. Y cuando ella se retira, él se encuentra con eso que tanto temía, el amor ya no lo busca. Ya no lo sostiene. Ya no lo espera. Y en esa ausencia, comienza el verdadero proceso de confrontación. Muchos hombres no entienden el poder de la mujer que se va sin palabras. Acostumbrados a los reclamos, a los intentos de rescate, a la esperanza que insiste, creen que el silencio es pasajero. Pero no lo es. Es definitivo. Es maduro. Es frío y amoroso a la vez. Porque no busca castigar. Busca preservar. Preservar la dignidad, la calma, la verdad interna que tanto tiempo fue silenciada para sostener un amor que no era recíproco. La autotraición emocional es un hábito difícil de cortar. Ella pasó años justificando, comprendiendo, esperando. Pero cuando se vio frente a sí misma, rota, vacía, agotada, algo se quebró. Y ese quiebre no trajo furia. Trajo claridad. No se trata de él. Se trata de su alma. Y su alma ya no quiere rogar. Ya no quiere mendigar amor. Quiere silencio. Quiere soledad que no duela. Quiere espacio donde pueda volver a respirar. Casos reales lo confirman, mujeres que desaparecieron sin escándalo, y hombres que comenzaron a perseguirlas tarde, cuando ya no quedaba vínculo por recuperar. Porque el respeto, a veces, solo nace en la ausencia. Cuando ya no hay palabras que escuchar, ni mensajes que responder. Cuando la presencia constante deja de ser moneda corriente, y la distancia se vuelve maestra. Ella ya no está. Y eso enseña más que cualquier conversación. Él la busca. Pero no la encuentra. Porque ella ya no vive en los mismos lugares internos. Ya no se pregunta qué hizo mal. Ya no se culpa por no haber sido suficiente. Ya no revisa cada gesto. Solo habita un nuevo territorio, su propia compañía. Y desde ahí, no necesita ser entendida. Solo respetada. Porque lo que antes parecía frialdad, ahora es protección. Lo que antes parecía indiferencia, ahora es dignidad. Y así, el ciclo se cierra. No con una reconciliación. No con una revancha. Sino con una mujer que ya no necesita explicarse. Que dejó de suplicar. Que se volvió ausencia, no como vacío, sino como señal. Un faro que ya no ilumina para otros, sino para sí misma. Y desde ese lugar, sin ruido, sin culpa, sin regreso, su existencia se vuelve inolvidable. No fue su partida lo que lo cambió todo. Fue su decisión de no volver. De no contestar, de no insistir, de no dejarse arrastrar por el reflejo de una historia que ya no le pertenecía. Porque el amor que suplica se desgasta. Pero el amor que se retira sin ruido, transforma. Y esa transformación no ocurre en ella, ocurre en el mundo que ya no la tiene girando alrededor. Carl Jung decía que el alma femenina no se pierde. Solo se esconde, hasta que el silencio la llama de vuelta.
Y cuando una mujer responde a ese llamado interno, no necesita testigos. Solo necesita espacio. Porque ya no busca amor como salvación. Busca presencia como territorio. Y en ese territorio, cada ausencia es un templo. Cada distancia, una medicina. Cada silencio, un acto de reencuentro. Si alguna frase de este vídeo tocó una parte tuya que estaba callada, compártelo. Deja en los comentarios lo que este silencio te recordó. Y si sentís que este canal puede ser un refugio, un espejo, una pausa, suscríbete. Porque toda mujer que deja de pedir amor, necesita un lugar donde su alma sea abrazada. Sin condiciones. Sin explicaciones. Solo así, la mujer que ya no vuelve, se vuelve eterna.